la suspensión del acto reclamado en los 3 casos, para que los trabajadores no tuviesen que regresar a trabajar y continuar el estado de huelga mientras se resolvían los amparos. Y los 3 amparos se concedieron. En los 3 amparos se consideró, como de hecho ocurre, que la Junta actuó ilegalmente al declarar inexistentes las multas. Si la memoria no me falla, y vaya que ya me falla mucho a estas alturas, fue en el caso de Tasco donde ya quedó definitivamente resuelto el tema con el primer amparo que se nos concedió. No así en Sombrerete, mucho menos en Cananea. Sombrerete ocurrió en 2 ocasiones y en Cananea en 3 ocasiones. 3 ocasiones tuvimos que recurrir al amparo, 3 ocasiones obtuvimos el amparo. En las 3 ocasiones la empresa se fue al recurso de revisión y en las 3 ocasiones se lo negaron. Hasta que finalmente, el 3 de abril del año pasado, se determinó que la huelga de Cananea era definitivamente existente. Como se determinó también antes en el caso de Tasco y poco después en el caso de Sombrerete. Pero la empresa ya tenía pensado el camino a seguir para continuar con sus actos ilegales, con la confianza de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje concedería todo lo que le pidieran, así fuese lo más abiertamente ilegal del mundo. El porro mayor, el señor Javier Lozano, daría las instrucciones correspondientes para que la Junta rápidamente acabara con el derecho de huelga, si no por el lado de la inexistencia, por el lado más grave aún de la terminación de las relaciones de trabajo. Hicieron primero el ensayo en Tasco. ¿Qué dijo la empresa? Ya no hay minerales que explotar. Y como no hay minerales que explotar, la ley del trabajo dice que en ese caso se dan por terminadas las relaciones de trabajo. ¿Y qué argumentaba en los hechos de su escrito? Que sí había minerales, pero que estos no eran costeables, que había minerales que tenían baja ley o que el volumen de los mismos y la distancia o el trabajo que había que hacer para extraerlos no hacían costeable su explotación. Pero eso en la ley es un procedimiento distinto, precisamente la incosteabilidad de la explotación. Y ese procedimiento, y perdonen los tecnicismos, se lleva a cabo no en el que se llama procedimiento especial, sino en el de los conflictos colectivos de naturaleza económica. Pero ¿qué ocurre? Que durante el estado de huelga no se puede llevar a cabo un conflicto colectivo de naturaleza económica. Es por ello que la empresa sigue un procedimiento absolutamente ilegal, a sabiendas que la Junta de Conciliación y Arbitraje, la Junta Federal, lo iba a tolerar. Afortunadamente, en el caso de Tasco nos encontramos también un tribunal colegiado que nos concedió el amparo y obligó a la Junta a reiniciar el procedimiento, recibiendo las pruebas periciales que había ofrecido el sindicato. Y el procedimiento sigue su curso. ¿Y qué va a ocurrir? Pues que seguramente la Junta de Conciliación y Arbitraje, como lo hizo ya en Cananea, en un momento determinará que las relaciones de trabajo en Tasco se acabaron. ¿Por qué? Porque no hay materiales que explotar. Pero la empresa no renunciará a la concesión. La empresa no desistirá de la concesión, como dice la ley, porque evidentemente es falso que no haya materiales que explotar. Si fuera así, simplemente la empresa estaría en su derecho de decir, se acabó la concesión, no puedo seguir explotando una mina que es incosteable. Si no lo ha hecho en todo este tiempo es porque evidentemente, al igual que lo han demostrado con gran cinismo, además, en el caso de Cananea, sus planes son seguir explotando esa mina que no tiene minerales, por lo menos según el dicho de la empresa. En el caso de Cananea, el día 14 de abril de 2009, estábamos celebrando la audiencia en el procedimiento especial que ilegalmente aceptó seguir la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en un juicio en el que demandó al sindicato de una amplísima lista de los trabajadores de base de Cananea. 900, 1000 trabajadores vendrían en la lista que exigió la empresa. Nunca había visto, señores, un juicio en donde no se le permitiera intervenir a la parte demandada. Los trabajadores no fueron llamados a juicio. Se dijo que eran llamados a través del sindicato, pero esto no tiene ningún sustento legal. 3 de sus compañeros se presentaron a la Junta y dijeron: nosotros estamos aquí presentes aunque no nos hayan llamado y queremos contestar la demanda. Y la Junta les dijo: ustedes no contestan la demanda.
A ustedes no les vamos a dar el uso de la palabra siquiera, porque para eso está el sindicato que la va a contestar por ustedes. ¿Y a qué derecho que establece la ley del trabajo de que el trabajador pueda hacerse representar por sí mismo? Lo que evidentemente, y no estamos aquí para ocultar nada, y mucho menos a ustedes, evidentemente era una estrategia nuestra, representar trabajadores que pretendían representarse por sí mismos para obligar a la Junta que los notificara, obligar a la Junta que les diera el uso de la palabra. No la estupidez que dice el secretario de Trabajo de que el sindicato pretendía no representar a su gente, eso ya sabemos que jamás ha sido así. Pues no se les permitió comparecer a la audiencia, o no se les permitió contestar la demanda. Se pidieron amparos y desde ahí ya se vio la mano pesada del gobierno federal sumada a la de uno de los hombres más ricos de este país. Los amparos uno a uno se fueron negando. Se promovieron los recursos de revisión y un amparo directo por parte del sindicato en contra de la resolución que ese mismo día, 14 de abril, dictó la Junta cerca de la medianoche, en una audiencia que presumen duró 11 horas en las cuales no les habría dado tiempo ni de hojear los documentos que presentó la propia empresa, cajas con documentos. Y dice cínicamente el secretario de Trabajo que estudiaron pormenorizadamente las pruebas de la empresa. Quienes estuvimos ahí nos dimos cuenta que nunca sacaron los documentos de las cajas, ahí se quedaron, tal como los ofrecieron. El laudo ya estaba dictado. No daría tiempo, si ustedes analizan la propia acta, para dictar y transcribir o escribir a máquina una resolución de tantas hojas. Todo estaba ya perfectamente preparado. Y nosotros teníamos la confianza que íbamos a echar abajo esto ante el Poder Judicial, porque lo habíamos hecho ya en 6 ocasiones, en las 6 inexistencias de la huelga que había declarado la Junta: 3 de Cananea, 2 de Sombrerete y 1 de Tasco. Creíamos en el Poder Judicial porque nos había concedido el amparo para devolver a Napoleón Gómez Urrutia y a toda la directiva del sindicato la toma de nota que ilegalmente le había quitado la Secretaría de Trabajo. Creíamos en el Poder Judicial que había determinado que los recuentos, por primera vez en la historia se determinó así, tienen que ser secretos, no públicos como malamente se han venido llevando a cabo en este país. Voto directo, con plena libertad, no en el domicilio de la empresa. Habíamos obtenido victorias importantes, esta última en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que llegó a un segundo tribunal colegiado en materia de trabajo en el primer circuito, en donde tristemente 2 de los 3 magistrados se vendieron. No puedo decir aquí que hayan recibido dinero, no nos consta. Lo que nos consta es que emitieron una resolución abiertamente ilegal, abiertamente injusta, y sabemos, y eso sí lo decimos a ciencia cierta, que en ocasiones el Poder Judicial de la Federación, el propio Poder Judicial, a través de su Consejo de la Judicatura, que preside el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recurre a presiones a sus magistrados de circuito, a sus jueces de distrito, para que no puedan avanzar en la carrera judicial, para que no puedan llegar los jueces a ser magistrados, los magistrados a ser consejeros, los consejeros a ser ministros de la Corte. Presiones para cambiarlos de ciudad. Estás muy contento aquí en el Distrito Federal, entonces ¿cómo la ves? Que ahora te vas a Tuxtla Gutiérrez, o te vas a Hermosillo, te vas a Mexicali, a ver a dónde te mandamos. Presiones para cambiarlos de tribunal. ¿Te gusta el derecho laboral? Pues ahora te vas a convertir en penalista. Sabemos que esas presiones existen, y esas hay que sumar el poder económico del Grupo México, de este señor Germán Feliciano Mota Velasco. Me duele hasta pronunciar el nombre de este personaje. Es en esa situación en la que estamos, y a ratos, debo confesarlo, estuvimos desanimados al enterarnos que, a pesar de que el proyecto de la magistrada, que se sostuvo ante todas las presiones que deben haber ejercido sobre ella, sostuvo que había que conceder el amparo al sindicato minero, a los trabajadores de Cananea. A pesar de ello, los otros 2 magistrados aceptaron ir en contra del proyecto que concediera el amparo y finalmente lo negaron.
Es cierto, se deprime uno después de tanto esfuerzo. Y se deprime uno no por el esfuerzo propio, sino por el esfuerzo de ajeno, el esfuerzo de ustedes, que tampoco es ajeno, que también es propio. Pero no es lo mismo, aunque sea trabajo fuerte en un momento dado, estar en un despacho redactando una demanda de amparo, que estar sosteniendo la lucha obrera al pie de la mina, en un pueblo que se queda sin energía eléctrica, que se queda sin gas, que se queda sin los satisfactores más necesarios, porque todo lo controla la empresa y el gobierno lo tolera, y lo tolera el gobierno federal, y lo tolera el gobierno estatal, y lo tolera el gobierno municipal, y eso es lo que duele. Pero afortunadamente el tiempo, la discusión con los colegas, el sumar ideas, el revisar las otras cosas que hemos hecho y las que están todavía por hacerse,